En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy estamos dispuestos para participar en este curso de liturgia, para comprender mejor tu palabra, ponerla en práctica y celebrar de la mejor manera el misterio de nuestra salvación, que es tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía. Te pedimos que nos des la gracia de poder santificarnos a través de nuestro servicio como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, primer parte con la que comenzamos este curso de formación para ministros extraordinarios. Bueno, vamos a ver tres cosas en este primer apartado. Nos vamos a ir enfocando todo sobre la liturgia. En la primera parte vamos a ver cómo exponer el Santísimo, cómo celebrar el bautismo de emergencia, cómo distribuir la comunión en misa, dentro y fuera de la misa, que son tres actividades fundamentales que realiza el ministro extraordinario de la comunión en nuestra Iglesia Católica. Y comenzamos por la primera. ¿Cómo exponer el Santísimo? ¿Cómo un ministro extraordinario tiene que exponer el Santísimo? Número uno, tenemos que entender cuál es la finalidad de la exposición del Santísimo. Exponer el Santísimo es para adorar al Señor y pasar un momento con Él. Recuerden, pasar un momento con Él. Para eso es la adoración, ¿sí? Se prohíbe, está totalmente prohibido utilizar la exposición del Santísimo solo para dar la bendición. Es decir, que el sacerdote o el ministro extraordinario tome el cuerpo de Cristo del sagrario, lo lleve a la custodia de la bendición y lo vuelva a guardar. No se puede hacer eso, simplemente es tomar el cuerpo de Cristo para adorarlo, para hacer un momento de adoración, de estar con Él, de hacer oración, etc. Pero solo para dar la bendición, no. ¿Cómo va a proceder este proceso de la exposición del Santísimo? Se va a abrir el sagrario, se coloca la hostia en la custodia, se inciensa y se comienza con la jaculatoria de inicio. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Seguido de esto, pues vamos a tener lo que es un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria. Este documento también se los voy a compartir en el grupo, ¿sí? Les voy a compartir ahora la guía como tal, ¿sí? El documento que ahorita van a recibir. En este documento ustedes pues van a tener toda la guía completa, ¿sí? Están viendo en pantalla ahí dice guía para exponer y reservar el Santísimo en ausencia del sacerdote, el autor Daniel Pérez, y ahí nos va a ir indicando paso a paso cómo hacer la exposición de manera muy sencilla. Y dice, el ministro se dirige al sagrario, ¿sí? El ministro se va a dirigir al sagrario y hace una reflexión, ¿sí? Va a hacer una reflexión, una genuflexión, perdón, y después abre el sagrario para tomar el cuerpo de Cristo y dirigirse al altar donde está la custodia y colocar el Santísimo en ella. Antes de exponer, la custodia deberá estar colocada en forma vertical de tal manera que los fieles no se confundan y piensen que ya está expuesto el Santísimo. Será hasta el momento de la exposición donde el ministro volteará la custodia de frente a los fieles y colocará el cuerpo de Cristo para su adoración. Y se va a hacer un canto de inicio. Deberá elegirse un canto propio para la adoración eucarística. Por ejemplo, bendito, bendito, bendito sea Dios, Altísimo Señor, etc. El ministro de rodillas al incensar va a incensar el Santísimo 3 veces al centro, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro, Ave María y Gloria. 3 veces es esta jaculatoria de inicio. Ahora, para la reserva del Santísimo, el ministro se pone de rodillas frente al Santísimo para incensarlo. Lo primero que vamos a hacer cuando ya vamos a reservar al Santísimo, vamos a poner de rodillas, incensamos otra vez 3 veces al centro, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Después va a concluir el ministro con la oración final.
Les diste pan del cielo, que contiene en sí toda dulzura. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo pueden hacer cantado o recitado. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahí, en una hora santa normal, el sacerdote va a realizar la bendición. En nuestro caso, no hacemos bendición. El ministro va a recitar las siguientes aclamaciones de rodillas y los fieles van a responder la misma frase. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, etc. Bueno, este documento en las primeras páginas, hasta la página número 2, 3, déjame ver, la página 4 y 5, ¿sí? Son las que ustedes van a imprimir, ¿sí? Estas últimas dos páginas, que esta es la página 4, la página 4 dice fórmula de inicio para la exposición del Santísimo. Aquí ya no trae indicaciones, aquí la página ya viene resumida. Ya si ustedes se dan cuenta dice, en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Ya en las anteriores hojitas ya explicamos lo que sucede antes de que digamos eso. Esta hojita la van a imprimir y la otra hojita, la última, la van a imprimir por la parte de atrás. De tal manera que en una hojita, por la parte de enfrente vamos a tener fórmula de inicio para la exposición y por la parte de atrás fórmula para reservar. Y esa hojita la van a enmicar, ¿sí? Con ese plástico duro para que les dure la hojita, ¿sí? Y así con este tipo de hojita ustedes puedan dar la exposición y reserva ya con su guía. Claro que esto con la práctica se lo van a aprender ustedes muy fácilmente. Y ahí dice la calculatoria en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado, Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Amén. Si nos vamos a la última hojita ya nos dice ahí, fórmula para reservar el Santísimo. Les diste pan del cielo, que contiene en sí toda dulzura. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable, etc. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, etc. ¿Sí? Ahí tenemos la guía resumida de manera sencilla. Ahora bien, entonces nos vamos a pasar a lo que sigue. Dentro de nuestra formación, vamos a aprender algunas cosas como recomendaciones que el ministro tiene que hacer. Por ejemplo, en esta parte les voy a dar actitudes que ustedes deben evitar, no solamente en la hora santa, sino también en el momento de la liturgia de la palabra. Recuerden que les iba yo a hablar sobre la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra ustedes también son los que dirigen, ¿sí? Como ministros extraordinarios van a dirigir al pueblo de Dios, van a dirigir la oración. Pero, ojo, ustedes no tienen como tal todo el poder o toda la administración. ¿Qué actitudes debe evitar un ministro extraordinario ante la dirección de una oración? Ustedes van a dirigir. Número 1, tienen que valorar la participación de cada persona en el momento de la reunión. ¿A qué se refiere valorar la participación? Las actitudes que les comento que debemos evitar es valorar la participación de cada persona en el momento de la reunión, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Que cada persona pues trae emociones y sentimientos diferentes al llegar a cada celebración. Sea la hora santa, sea a la liturgia de la palabra o incluso cuando visitamos a un enfermo,
pues hay que valorar la situación de cada persona, porque algunos pues traen cosas diferentes en su corazón, ¿sí? Número 2, no expreses aires de grandeza como quien sabe todo, haciendo sentir a los presentes que son unos ignorantes, haciendo sentir a los presentes que se sientan humillados, ¿sí? Un sacerdote actualmente me decía, no todo el tiempo los sacerdotes o los ministros extraordinarios tienen que regañar. También tenemos que aprender a felicitar. Porque normalmente en la homilía o en la reflexión se trata de exhortar a los fieles en lo que están mal. Tienen que ir a misa, tienen que rezar el rosario, tienen que leer la palabra de Dios, se les exhorta. Pero también hay que agradecer. Agradecer que vinieron a misa. Porque un sacerdote me decía, es que una vez un fiel me dijo, padre, ¿por qué siempre regaña a la gente en la homilía? Y entonces los que sí venimos a misa, porque usted dijo que los que no vienen a misa, los que no rezan, los que no leen la palabra, y si nosotros los que sí lo hacemos, ¿qué pasa con nosotros? Entonces también deben dirigir palabras a los que sí están haciendo las cosas bien. No todo el tiempo es regañar en la parte de la predicación o reflexión. No solo en esto, sino también cuando visitamos a los enfermos. Tenemos que ser humildes, tenemos que llevar una actitud como la de Jesús. Ser humildes, ser sencillos, ser cercanos. Número 3, deben de ser breve y complacerás, algo que decía nuestro hermano Adolfo hace rato, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal para dar una predicación? Sean breves. Ustedes, con la experiencia que van a ir teniendo poco a poco, van a ir descubriendo, pues, prudentemente, qué es lo mejor. 5 minutos, 10 minutos, o a lo mejor si tengo tiempo, bueno, hasta media hora para hablarles de mi predicación. Pero, o a veces, ¿no? Si el tiempo no es oportuno, simplemente omitimos la reflexión y nos pasamos directamente a lo que sigue, ¿no? Pero ustedes ya van a ir teniendo esta prudencia. El tema que desarrolles no debe ser largo, monótono y cansado, sino tiene que ser pues, algo sencillo, algo que las personas entiendan, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, a pesar de que es algo sencillo, a mí me gustaría profundizar en muchos temas, de verdad. Tan solo si hablamos de las actitudes que debemos evitar, hay muchas cosas que reflexionar. Pero yo estoy dando de manera sencilla y detallada todo lo que quiero que ustedes entiendan, porque hay muchas cosas que quiero que ustedes sepan y trato de ser concreto al punto, ¿sí? Entonces hay que ir avanzando y así ustedes cualquier tema que desarrollen sean concretos al grano y nada de vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, ¿sale? Entonces, esas actitudes son importantes porque el ministro, como líder, pues es el que va a dirigir las oraciones. Ahora vamos a hablar de los gestos litúrgicos dentro de nuestra participación en el servicio pastoral. Todos los gestos litúrgicos en nuestra misma liturgia van a expresar nuestra fe a Dios. Y aunque hay ciertos gestos litúrgicos, el gesto, si está bien o está mal, no nos va a salvar o nos va a condenar, simplemente es un gesto. Y voy a poner un ejemplo con esto, con el manual de Carreño. No sé si alguna vez alguien lo ha buscado, pero busquen en su dispositivo el manual de Carreño. El manual de Carreño es un librito, como su nombre lo dice, es un manual de reglas, de modales, de buenos modales, ¿sí? De cuando una persona, por ejemplo, se sienta, el manual de Carreño explica, una persona sentada bien, educada, se tiene que sentar con los pies ligeramente a la altura de la silla, brazos a los costados sobre las piernas, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que cruza los pies sentado está expresando cansancio. Una persona con los pies cruzados y estirados, aparte de expresar cansancio, está expresando ignorancia, es una falta de respeto. Por ejemplo, el manual de Carreño también nos habla sobre el momento de la comida. Cuando vamos a comer, los utensilios no tienen que sonar, la cuchara, el tenedor, no tienen que tener contacto con el plato. Porque cuando tú haces mucho ruido con la cuchara, con el tenedor, eso es una falta de respeto para las demás personas que están comiendo. Cuando tú le vas a servir un vaso de agua, un vaso de refresco a cualquier persona de la mesa, el manual de Carreño dice que ni la jarra ni la boquilla del refresco tiene que tocar el contorno del vaso por el tema de la higiene.
¿sí? Imagínate una boquilla o una jarra que toca acá y toca acá, pues ahí vas contagiando las microbacterias, ¿verdad? Por eso esas cositas son precisamente lo que se va a referir con respecto a los gestos litúrgicos en la iglesia. Es lo mismo. Los gestos litúrgicos y la liturgia nos va a marcar posturas que nos van a ayudar a vivir mejor nuestra fe. Sin embargo, en esas posturas no habita el sentido último de la salvación. Otro ejemplo muy concreto para entender el tema de los gestos litúrgicos son las imágenes en nuestra iglesia católica. Por ejemplo, en la iglesia católica, al igual que en nuestra casa, ¿cuántos de nosotros tenemos una foto? Por ejemplo, acá ustedes están viendo que tengo la imagen de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una imagen de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hijos, de nosotros mismos? Tenemos imágenes, ¿sí o no? Tenemos fotos. Pero la foto no es lo último. De momento, cuando te acuerdas de tu mamá, a lo mejor que ya falleció, ves una foto de ella, vas a agarrar la foto y la vas a besar. Porque te vas a acordar de ella. Pero no quiere decir que tu mamá está ahí en la foto. Tu mamá no está en la foto. La foto te hace recordar a tu mamá y por lo tanto pues le diste un beso, una expresión a esa imagen. Sin embargo, es el medio para recordar a la verdadera imagen de nuestra madre. Las imágenes en la iglesia, precisamente, son esta manifestación de todo lo sagrado, de todo lo que es bueno, de toda la vida de la iglesia. Y por eso, cuando vemos una imagen, la besamos, le damos el respeto, porque nos recuerda a María Santísima, nos recuerda a Jesús, nos recuerdan a los santos. Y por eso tenemos esta expresión. Pero nosotros los católicos no creemos que la imagen tiene el poder de la salvación. De que, ay, miren, no, hay que ir, hay que viajar hasta este santuario porque esta imagen, exclusivamente este niño doctor, es el que hace los milagros. Y por eso la imagen la adoramos y la sacamos. No, la imagen no lo es. Es Jesús mismo, es Dios mismo el que nos concede la gracia y el milagro. Las imágenes son las representaciones de lo sagrado, ¿sí? Pero no tienen en sí el poder de santificarnos o de darnos la salvación. Entonces, al final los gestos litúrgicos es importante que ustedes los aprendan, pero no va a tener en sí el tema de la condenación o la salvación. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es las posturas para comulgar. Pero vamos a comenzar por las posturas ordinarias. La postura de pie es propia de la oración. Ya saben que de pie vamos a escuchar el Evangelio. De pie inicia la misa, porque es por respeto, pues una postura de oración. La postura de rodillas es un signo de penitencia y oración intensa. La postura de estar sentados expresa tener poder y autoridad para enseñar como Jesús, pero también como la del discípulo que se sienta a los pies del maestro para escuchar su palabra y meditarla. ¿Sí? Estar sentado es poner atención y estar dispuesto a lo que nos va a enseñar el maestro. Dentro de estas posturas, la postura, por ejemplo, de la comunión es recibir el cuerpo de Cristo de pie. Normalmente anteriormente se comulgaba de rodillas, pero por cuestión de practicidad de tiempo se ha optado porque todos comulguen de pie y tomen el cuerpo de Cristo directamente en la boca. En algunos casos extraordinarios se permite que el laico tome el cuerpo de Cristo en su mano y él mismo comulgue por cuestión de higiene, por cuestión cuando pasó el tema de la pandemia, etc. Pero está prohibido que el ministro, bueno, el laico, toque con sus manos el cuerpo de Cristo. Sin embargo, pues como ya lo vemos, el ministro extraordinario muchas veces va a tocar el cuerpo de Cristo y por eso es criticado, pero bueno, el ministro tiene la oportunidad porque es ministro extraordinario. En el rito del bautismo, ustedes como ministros extraordinarios pueden hacer el rito del bautismo de emergencia. Pero, ¿cuáles son los pasos? Bueno, previo al bautismo de emergencia, ustedes tienen que estar capacitados para realizar este bautismo de emergencia. ¿Por qué? Porque resulta que a veces las personas nos hablan, oiga, es que mi hijo se está muriendo y lo quiero bautizar, y vas, lo bautizas y resulta que no se estaba muriendo. Lo querían bautizar así de emergencia para que se ahorraran todo el trabajo
de ir a dejar papeles, de pláticas, de todo lo demás, y pues después irlo a terminar de bautizar en la parroquia y que les llevan sus papeles. Pero no es así. Entonces, previo a un bautismo de emergencia, el ministro extraordinario tiene que preguntar de qué está enfermo, con alguna enfermera o con el doctor que está llevando el caso del niño o la niña, preguntar qué enfermedad tiene, quién está a cargo responsable de ese niño o esa niña, su papá, su mamá, cuál es su situación y que presente los indicios de que tienen el deseo de bautizarse el papá o la mamá. ¿Sí? Si alguno de los dos pues, no está de acuerdo, no se puede bautizar. Entonces tiene que haber un deseo de alguno de los padres para poderse bautizar. ¿Sí? No puede bautizarse si a lo mejor la que quiere bautizar es una amiga, una vecina. No, no. El que tiene que tener el vivo deseo del bautismo es el papá o la mamá del niño o la niña. Algo que se nos pasa en este tipo de situaciones como son de emergencia es que no anotamos y solo llegamos y bautizamos y ya. No, hay que anotar, aunque es de emergencia, por lo menos en una libretita anotar los datos del niño, cuál va a ser su nombre, cuáles son sus apellidos, su fecha de nacimiento, revisar a qué parroquia pertenece, avisarle al párroco y si por la misericordia de Dios el niño recupera la salud, pues deberá completar el sacramento en la parroquia y esos datos son utilizados para poder realizar su boleta y bueno, también que los papás realicen todo el procedimiento para poder obtener la boleta de bautismo. Ahora, ¿en qué consiste este rito del bautismo de emergencia? Muy sencillo, hay dos formas, la forma extensa y la forma breve, pero cualquiera de las dos es muy breve. Simplemente es llegar cuando el niño está en peligro de muerte y el tiempo ya urge, pues el ministro llega directamente y va a derramar agua sobre la cabeza del niño. Mientras se dice la fórmula del bautismo, se omite todo lo demás. El ministro usa agua natural, aunque no esté bendecida, y la fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando el agua bendita. ¿Sí? Ahora, la fórmula extensa, pues ya es leyendo el Evangelio. ¿Sí? Vamos a llegar, vamos a leer el Evangelio y vamos a darle todo el rito, incluso si se puede, la letanía de los santos. Dice, si se juzga prudentemente que hay tiempo suficiente, reunidos algunos fieles, cuando hay entre ellos alguno que pueda dirigir una breve oración, se usa el siguiente rito. Después de una exhortación del que dirige, sigue una breve oración de los fieles, la profesión de la de los padres o la de los padrinos. Es decir, va a haber una profesión de fe donde renuncian a Satanás, renuncian a sus obras, etc. Pero cuando las personas presentes carecen de instrucción religiosa, el fiel que dirige, o sea, ustedes, recita en voz alta el símbolo de la fe y bautiza al niño seguidamente, tal como se ha indicado en el caso del peligro de inminente de muerte. ¿Sí? Entonces, esta es brevemente la parte de lo que el ministro tiene que hacer en el caso de bautismo de emergencia. Y pasamos al final el cómo llevar la comunión fuera de la misa. ¿Sí? Ya vimos dentro de la misa la postura ideal para poder comulgar es de pie y en la boca. ¿Sí? Ningún laico puede tocar con sus manos el cuerpo de Cristo, al menos que sea ministro extraordinario. Ahora, fuera de la misa, ¿cómo se lleva la comunión? Les voy a compartir ya también un manual que se llama 5 formas de llevar la comunión a los enfermos. ¿Sí? Pero ¿cuáles son los puntos en cuestión que me importan? Normalmente el ministro llega a veces con una actitud de indiferencia. Al no estar familiarizado con los enfermos, y es entendible, pues a veces manifestamos cierto grado de incomodidad, de diferencias, y no nos sentimos cómodos al tratar con los enfermos. Al menos a lo mejor en mi caso me tocaron enfermos en alguna ocasión, pues muy enfermos, en un estado de situación muy mal. Hay enfermos que están aparte de enfermos viviendo una situación de pobreza, donde pues llegas, su cocina está en mala apariencia, viven solos los viejitos, los ancianos, y pues su cocina lleva
días sin pasarle un trapo, huele mal, etcétera. A mí me ha tocado entrar a esa casa de enfermos donde la viejita está hasta el rincón, el último cuarto, una casita de láminas, la cocina mosqueándose porque dejaron comida de hace 3 días, no hay quien le vaya a hacer el aseo, la viejita enferma ya pues casi muriéndose, y llegas en esas condiciones, a veces pues te sientes un poco indiferente, ¿no? Porque no es tu entorno normal. Entonces, lo que yo les invito es que siempre, ante llevar la comunión, recuerden que vamos en la presencia y representación de Jesucristo. Y Jesucristo tiene que actuar con respeto, tenemos que llegar con respeto, solidaridad y remangarnos las mangas para ayudar al enfermo y decirle, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Y si el enfermo necesita platicar unos minutos, pues sentémonos al lado de él. Normalmente ellos que están acostados en cama, al lado tienen una sillita, pues hay que sentarnos, cómo le ha ido, cómo le fue esta semana, qué siente. Y habrá algunas cosas que tendremos que practicar en cuestión de secreto de confesión, que aunque nosotros no podemos darles la absolución de los pecados, pero sí el enfermo muchas veces se va a abrir con nosotros y nos va a contar sus pecados, sus situaciones, sus errores, sus dificultades. Escuchémoslo. Y todo eso que escuchemos se lo vamos a entregar a Dios y le decimos, Señor, pues aquí está tu hijo, tu hija, que te está platicando todo esto, yo solo soy un intermediario, y aquí está todo lo que él hoy habló. No le puedo yo perdonar sus pecados, pero sí lo puedo escuchar. Y aunque escuché cosas que a lo mejor no tenía yo que saber, simplemente tengo que practicar la prudencia y decir, bueno, esto aquí me lo platicó, aquí se queda y yo no tengo que comunicar nada de esto. Entonces, respeto, solidaridad, generosidad, cómo Jesús está presente en mi vida. Eso es lo importante. Así que llevar la comunión va a manifestar mucha prudencia de su parte, y ya en los 5 documentos, bueno, en los 5 formas de llevar la comunión, pues vamos a ver cómo el ministro tiene que ir simplemente haciendo oración, leer el Evangelio, dar una reflexión, hacemos el rito de la comunión, fieles a la recomendación del Salvador, Padre nuestro, presentamos el Cordero de Dios, le damos la comunión y hacemos un canto final. Eso es llevarle la comunión al enfermo, no es cosa del otro mundo, pero lo importante es los puntos en cuestión. Hay que mostrar respeto, hay que mostrar comprensión, solidaridad, acercamiento, que las personas, los enfermos y los ancianos sientan la presencia de Dios a través de nosotros, que a través de nosotros ellos experimenten a Jesucristo. ¿Cuál es la relación que hay entre el ministro y la liturgia? ¿Sí? El ministro tiene que tener esta relación constante con lo sagrado, y de entrada tiene que aprender a diferenciar una cosa de la otra, para qué se utiliza cada cosa. Y comenzando con el paño de hombros. ¿Sí? El paño de hombros, a diferencia del capa pluvial, el ministro lo puede utilizar, porque el paño de hombros es para poder agarrar cualquier cosa sagrada. ¿Sí? Para eso se utiliza. Sin embargo, la capa pluvial, que a lo largo de la historia es un ornamento, bueno, no es considerado como tal ornamento, es exclusivo del sacerdote y del diácono. También lo podrían utilizar los ministros extraordinarios porque no es litúrgico como tal. Sin embargo, es un atuendo, una túnica que se utiliza en momentos solemnes importantes, en este caso en la exposición del Santísimo, o cuando van a realizarse vísperas o laudes de alguna celebración de algún santo, y esas laudes o vísperas van a ser solemnes. No hay Eucaristía, no hay hora santa, pero son una oración litúrgica solemne, y el sacerdote utiliza la capa pluvial para darle solemnidad, ¿sí? Entonces la utiliza el diácono, el sacerdote, el obispo, pero en dado caso extraordinario, pues la podría utilizar el ministro extraordinario, pero no es tan común, ¿de acuerdo? Es la diferencia, el paño de hombros sí, la capa pluvial no. La custodia que estamos viendo en la imagen es precisamente para uso exclusivo de la exposición del Santísimo, la adoración de los fieles. Es un elemento litúrgico que se utiliza para guardar o resguardar ahí el cuerpo de Cristo, para exponerlo. Y cada uno de los rayitos que sale, pues esa es la expresión de la luz de Cristo. ¿Sí? Por eso la custodia tiene que tener esta forma. Hoy en día, pues hay
custodia de diferente forma, porque hay custodias que ya nada más son redondas, ya no traen los rayitos y ya nada más vienen simples o sencillas, pues también son válidas, ¿no? Pero que no se nos olvide que tienen cierto grado de importancia. El ambón, ¿sí? Este lugar es el lugar del altar donde se va a leer el Evangelio, las lecturas, etcétera. Hay algunos que me llegan a preguntar, Daniel, cuando el ministro extraordinario realiza la liturgia de la palabra, ¿desde dónde tiene que dirigir la liturgia de la palabra? Desde la sede. Pero para evitar cualquier escándalo, si ustedes no quieren ponerse en la sede, desde el ambón. El ambón es el altar de la palabra y desde ahí ustedes pueden dirigir la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Desde el ambón dirigen la liturgia de la palabra. Y ahí se van a leer las lecturas, etcétera, ¿no? Ahora, algunos de los objetos que ya vienen en el manual que les voy a compartir, de hecho, les comenté al principio de la clase, ahorita que ya están todos, que tengo un regalo para todos ustedes. El regalo es que les voy a obsequiar el libro de manera gratuita que se estrenó el día lunes, el de la liturgia en 10 clases, curso de liturgia en 10 clases. Tiene aproximadamente 100 páginas ese libro y ahí van a tener toda esta información. Es gratis para ustedes por haber tomado este curso. El incensario. Es importante que los ponga yo aquí porque el incensario también el ministro seminario lo ocupa. Ustedes lo pueden ocupar como el sacerdote. No es un objeto litúrgico exclusivo del sacerdote. El misal romano, que ya habrá un curso especial del misal romano. Los leccionarios, que ahorita este año se va a actualizar ese curso porque vamos a hablar específicamente del contenido de cada uno de los leccionarios. Luego lo que tenemos son pues los ciriales y la cruz alta, el copón, el cáliz y de ahí tenemos la píxide o el relicario, que es más conocido como píxide, aunque en algunos lugares es más conocido como relicario. Y por último vamos a tener lo que es el sagrario, que es donde guardamos el cuerpo de Cristo, y los ornamentos litúrgicos y las posturas, ¿sí? Ahí tenemos algunas de las posturas que se utilizan en la liturgia y esto es para ver que nuestra participación no es una postura como tal, pero sí es una invitación a vivir de la mejor manera lo sagrado. Y por último, el ministro extraordinario no puede partir el pan. Cuando el ministro extraordinario presenta el cuerpo de Cristo, solo lo presenta a tal cual, no va a fraccionar el pan porque la fracción del pan es para uso o es un acto exclusivo del sacerdote en referencia a Jesucristo que partió el pan. Tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Nosotros no. Ellos que actúan en la persona de Cristo sí. Nosotros que ayudamos solamente presentamos a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios sobre la liturgia? Ahorita al final de la sesión les voy a compartir el libro de la liturgia para que le den una leída, una ojeada. De todos modos, en el canal Daniel Católico TV, en los próximos días voy a estar compartiendo la transmisión en vivo de la presentación de ese libro y de las primeras clases para que estén al pendientes. Y el material se los voy a estar compartiendo en WhatsApp. El envío o el trabajo del ministro extraordinario es propiamente para apoyo del sacerdote en la celebración, en razón de la cantidad de feligresía que acuda a las celebraciones, la de llevar precisamente el Santísimo a las personas enfermas. Entonces, de alguna manera, digo, todo está muy bien. Ciertamente sería muy bueno, ¿verdad? Pero decías hace un momento, hay situaciones que se pueden prestar a escándalo porque no hay el conocimiento como tal. Entonces, se omiten algunas de ellas, ¿no? Hace un tiempo, un sacerdote nos puso o nos dio la facultad, pues, de dirigir la liturgia de la palabra en la hora santa, incluso la hora santa y la expresión del Santísimo. Pero digo, cada uno de ellos también tiene su forma. Entonces, el actual, pues sí, él dirige todo, ¿no? No nada más nos abocamos a
o nos ponemos en obediencia. Repito, muchas gracias. Felicidades a todos. Muy bien, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes cada día. Te pido que sigas bendiciendo a cada uno de los ministros extraordinarios que todos los días se desviven por poder llevar tu palabra a los más necesitados. Te pido que les bendigas y les ilumines para que puedan tomar buenas decisiones dentro de su ministerio y les des la capacidad de seguir sirviéndote en nuestra Iglesia Católica. Todo esto te lo pido a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas noches, hermanos. Cualquier duda y pregunta voy a estar a su disposición a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Cuídense, que Dios les bendiga. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.